computadora. Genial, listo. Bueno, comenzamos entonces con esta clase que tiene que ver con el punto del programa, que es el régimen de responsabilidad en las relaciones de consumo. Este régimen de responsabilidad en las relaciones de consumo es abordado un poquito más amplio de lo que solamente tenemos en la Ley de Defensa del Consumidor, porque nos vamos a enfocar en, diríamos, el régimen de daños en materia de defensa del consumidor o del derecho de las personas consumidoras. Sería muy impropio de esta cátedra, de esta asignatura, simplemente limitarnos al régimen de reparación de daños sin hacer mención a las otras fases del derecho del daño, como es la faz preventiva y la faz punitiva o sancionadora. Por eso vamos a comenzar hablando primero de lo que es la prevención del daño en las relaciones de consumo. Hoy lo veíamos en la comisión de la mañana, muchos estaban ahí preparando su materia de daños, así que quizás esto les va a venir bien para poder repasar. La vinculación que tenemos con el tema de la prevención en materia de consumo, la realidad es que está muy presente, ahí admito a Lucía, muy presente en el derecho a la salud y en el derecho a la seguridad. O sea, la Ley de Defensa del Consumidor, además del Código Civil y Comercial, que tiene muy regulado la faz preventiva del daño, la Ley de Defensa del Consumidor tiene herramientas propias que seguramente ustedes recordarán cuando vimos en el artículo 4 y en el artículo 5, tanto el deber de información como el deber de advertencia. Además, hay que decir que esta información que se le brinda al consumidor justamente es una posibilidad de no solo que el consumidor preste un consentimiento informado y que cuente con todos los elementos de las condiciones, con todos los, podríamos decir, características del producto o de la comercialización del bien, sino que además tenga la información de cómo utilizar o cuáles podrían llegar a ser la utilización de ese producto, de ese servicio que pueda generar un riesgo. Eso, en realidad, del artículo 5, en realidad habla del derecho a la seguridad de cosas que puedan poner en juego la salud y la integridad física de las personas consumidoras. Y si nos vamos al artículo 4 del decreto reglamentario, es decir, de este decreto que reglamenta la ley 24.240, que es el 1798/94, vamos a ver que es contundente y marca una obligación que tienen los proveedores que en materia de cosas riesgosas o servicios, una vez que se haya ya introducido al mercado y con posterioridad a esta introducción, los mismos hayan tenido conocimiento de la peligrosidad, tienen que comunicar inmediatamente la circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores mediante anuncios publicitarios. O sea, ese deber de advertencia, esa obligación, podría decir incluso que rige de manera posterior a la introducción de un bien al mercado, le genera a estos proveedores advertir de la peligrosidad y también de retirarlos del mercado. Pasa mucho, por ejemplo, en materia de alimentos y en materia de medicamentos, donde de repente uno puede ver en los anuncios que hace la ANMAT o que se dan a conocer por medios de comunicación masiva, de la aparición de determinada adulteración en determinado lote de leche o de un producto que salió al mercado sin haber tenido la autorización de la ANMAT. Entonces, esto le permite a los consumidores tener una advertencia y evitar que se produzca un daño. El artículo 38 y 39 también hablan de un control administrativo y vamos a ver que hay ahí una figura del mandato preventivo, que es una cuestión procesal, que le permite a los jueces recurrir a una herramienta que, bueno, justamente pone en cabeza de ellos poder determinar en algunas situaciones concretas que vamos a ver, alguna medida para que esto que lo vieron en un caso, en un expediente concreto, no se replique o no se multiplique en otros posibles casos que no llegaron a conocimiento del tribunal. Y también tenemos como herramientas preventivas lo que establece, y vamos a ver más adelante en el cuatrimestre, el artículo 52 y 55, que son las acciones
que pueden iniciarse cuando los consumidores vean afectados o amenazados sus intereses de manera individual o de forma colectiva a través de asociaciones de consumidores. O sea, estas son las herramientas de prevención que vamos a encontrar en la ley 24240. Esperen que sigo compartiendo. Hola Lu, bienvenida, que no te había saludado. A veces se me traba ahí esta Ornella que pudo habilitar su cámara, así que maravilloso. Vamos a ver si puedo seguir con la PowerPoint y no se... Bien. Además, vamos a contar con este daño punitivo. Esperen que ya veo que estoy bien. O puse otra de las PowerPoint. Espérenme un segundito que estoy con dudas si estaba habiendo puesto la misma o no. Creo que sí. Ahí está. Sí, está correcto. Disculpe. El daño punitivo es una figura que tenemos y que la vamos a ver. ¿Ven que no es el mismo PowerPoint? No sé. Sí, es que está pasando muy rápido. Ahí está. Ya me desacostumbré. Voy para atrás y vuelve distinto. Vuelve a ponerse de vuelta la herramienta. Ahí está. El daño punitivo se me vuelve... ¡Ay! Está incorporada en el artículo 52 bis a partir del año 2008. Es decir, estamos ante una figura que se prevé dentro de la faz de las sanciones del régimen de daños y que en definitiva puede ser solicitado por el damnificado. O sea, vamos a tener la figura prevista en la faz legal de la ley, vinculada a lo procesal y que únicamente puede estar pedido a instancias del consumidor. Esto funciona más que como un daño, como una multa civil. O sea, tiene una función de sancionar, de alguna manera poder percibir a este proveedor que no cumple con una obligación legal o contractual. Desde luego que se va a necesitar de una gravedad de esto y de otras circunstancias, y que esta multa civil va a tener una graduación, es decir, va a tener un mínimo y un máximo. Y ese mínimo y máximo de daño punitivo que pueden imponer los jueces está previsto en relación al artículo 37 de la ley 24240. Concretamente, vamos a tener un mínimo de 100 y un máximo de 5 millones. Esta figura es muy controvertida, ya lo vamos a ver más adelante, porque está importada del derecho anglosajón, es decir, del common law, y cuando se importó se utilizó su misma denominación, punitive damages, y esto generó mucha controversia y debate en la doctrina porque dicen que, en definitiva, la terminología de daño está mal utilizado. Porque no es que aquí haya un daño que reparar, por ejemplo, o un daño que prevenir. En este caso, lo que hay, en definitiva, es una sanción que busca, a su vez, prevenir que se vuelvan a presentar este tipo de incumplimientos y que esta sanción debería tener otra terminología o hubiera utilizado otro concepto como es, por ejemplo, la sanción pecuniaria disuasiva o multa civil, pero que de alguna manera no debería haberse llamado daño punitivo. Por eso los proyectos de ley que están dando vuelta hablan de multas pecuniarias disuasivas o sanciones pecuniarias disuasivas. Ahora vamos a ver entonces cómo importa la prevención del daño, que sí encontramos solo la regulación en el Código Civil, en materia del derecho del consumidor. Si nos vamos al Código, el artículo 1710 comienza a trabajar toda la faz preventiva saldando una deuda que justamente se reclamaba en la época de Vélez de la reparación o de la teoría de la responsabilidad frente al daño, que solamente miraba el daño ocurrido, sin poner atención, sin dedicarle tiempo, regulación, a la prevención del daño, porque siempre estamos detrás de lo ocurrido y no nos ocupamos de lo que podría haberse evitado. De esa forma, el deber de prevención del daño, establecido en el 1710, dice que toda persona tiene el derecho, en cuanto a ella dependa, de evitar el daño no justificado y que debe adoptar de buena fe
y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, y que tales medidas eviten o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable. Tienen derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en los que ocurrió, conforme a las reglas de enriquecimiento sin causa, y el inciso C dice que, además, tiene el deber de no agravar el daño si ya se produjo. Por lo tanto, esto aplica en materia de defensa del consumidor, cuando también se relaciona muchas veces con los daños ambientales, ¿no? O los daños en materia de consumo sustentable. Cuando se piensa y se analiza determinadas, podríamos decir, prácticas industriales, comerciales, que promueven la contaminación o el desperdicio de recursos, bueno, también en materia de ocupación no solo del derecho ambiental, sino del derecho del consumidor. Entonces, este deber de prevención del daño rige también para los proveedores en el marco de la ley. Para que podamos ejercer esta acción judicial, tutela preventiva o una acción preventiva del daño, la realidad es que tenemos que configurar determinados requisitos. Primero, esto de evitar que se produzca un daño, quiere decir que tenemos que determinar cuál es la conducta que es la amenaza de producción de ese daño. O sea, tiene justamente a su cargo el deber de determinar dónde se puede dar esa situación que pone en amenaza y evidencia la posible y futura producción de un daño. Esa causa generadora, determinarlo, dónde está la acción o la violación al deber de prevención, y también vincular esa causalidad con la probabilidad del daño. Por lo tanto, hay que ser muy explícitos en esa demanda, porque además es una demanda donde no te voy a tener que probar el tema de los factores de atribución, no voy a tener que demostrar si hubo culpa, si hubo dolo, y no vamos a estar ante el cumplimiento de un daño o la ocasión de un daño. ¿Por qué? Porque justamente estamos tratando de evitarlo. ¿Quiénes son los legitimados? Aparecen en el artículo 1712. Están legitimados para reclamar quienes se acrediten un interés razonable en la prevención del daño. O sea, estamos de alguna manera instando ahí pequeños focos de robo de cables en determinados barrios, y esto genera que ya haya un número considerable de usuarios, por ejemplo, que no tienen la línea de su teléfono fija. Se encuentran, de alguna manera, impedidos de tener la telefonía fija básica. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, puede hacer, por ejemplo, un grupo de vecinos y una vecinal solicitar una acción preventiva del daño. ¿A quién? A la municipalidad, al Ministerio de Seguridad, para que tomen las medidas necesarias para evitar que se sigan produciendo estos robos en las zonas, que dejen incomunicados a los vecinos que utilizan, hoy por hoy parece que no, pero hay mucha gente, la telefonía fija básica, generalmente las personas mayores. Entonces, esto podría llegar a ser una medida para evitar que sigan robando los cables. ¿Qué debería decir la sentencia? Bueno, la sentencia en este sentido tiene que admitir o no la acción preventiva del daño, disponer a pedido de parte de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, según corresponda. Debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneos para asegurar la eficacia y la obtención de la finalidad. O sea, es una acción que en definitiva debe decirle al destinatario de esta acción qué debe hacer, qué debe entregar, para evitar que este daño se produzca o se siga agravando. Entonces ahí tenemos medidas concretas. Si traspolamos estas normas de función preventiva a la materia de consumo, vamos a ver que encontramos otras normas en el Código Civil. Por ejemplo, vinculadas con la publicidad. ¿Se acuerdan cuando vieron publicidad? El artículo 1102 establece que hay una acción de cesación de publicidad ilícita, y que justamente tiende a evitar
agravamiento de daños ocasionados por diferentes supuestos de desviación de publicitaria. Tuviésemos, por ejemplo, el otro día hablábamos con una de las colegas, ustedes saben, ¿se puede comercializar cigarrillos? ¿Se pueden comercializar cigarrillos? ¿No se puede comercializar cigarrillos? ¿Qué recuerdan ustedes respecto a eso? Voy a dejar de compartir, así los veo. Ay, se nos fue la otra alumna. Puede ser que estaba de viaje. Todavía debe haber llegado a la casa. O capaz está cambiando del celu a la compu. Sí, puede ser. Ornella, perdón que te pregunte solo a vos. ¿Se puede comercializar cigarrillos o no? Ay, Publicitar. o sea, Comercializar tipo, sí. sí, pero hay algo, pero no sé qué, no estoy informada, pero sé que hay algo. Bien, en realidad está prohibido, ¿sí?, la publicidad de cigarrillos en la vía pública, en lugares vinculados con el deporte. ¿Por qué? Justamente. Porque es un consumo riesgoso, problemático, para decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa si notamos, como pasó la otra vez, que una de nuestras colegas fue a un bar y había chicas promocionando cigarrillos electrónicos, dejándoselos para probar, regalándolos, por ejemplo? Pero esos no tienen, en teoría, algunos no tienen tabaco, ¿no? Exacto, algunos no tienen tabaco y otros. ¿Sabrá el consumidor si tiene tabaco o no tiene tabaco? Estos parecía que sí los tenía. Entonces, la realidad es que a veces ese tipo de situaciones nos ponen en una mirada que no tenemos todos los elementos. Por eso hay que ser de alguna manera muy minucioso y detallista para poder encontrar y determinar claramente la posibilidad de que sea una publicidad ilícita, o a su vez, si no, pedir un informe, un pedido de informe, para poder luego tener las herramientas para hacerlo. Entonces, no es tan sencillo y requiere muchas veces investigaciones, como para denotar que realmente acá estamos frente a una publicidad ilícita, por ejemplo, porque está prohibido la publicidad de cigarrillos en la vía pública, en lugares recreativos, ociosos, de concurrencia, digamos, de público en general. También tenemos, cuando el contrato de consumo, hay algunas violaciones de obligaciones o precisiones efectuadas de él, cuando integran esto que habíamos visto del artículo 1103, que la publicidad integra el contrato. Por lo tanto, esa publicidad forma parte del contrato y lo obliga al proveedor. Y además, también en materia de salud y de seguridad, esta acción preventiva proviene porque vamos a tener muy presente uno de los elementos principales, que es la antijuridicidad. Además de todo esto, quiero decirles que es muy interesante cómo en materia de publicidad se fueron dando algunas situaciones, sobre todo en materia de publicidad abusiva. Ha habido ceses de publicidad, vinculados también, pensados con algunas violencias de género, donde podemos llegar a encontrar determinados mensajes publicitarios que reproducen los estereotipos de género, y también en algunas situaciones lo hemos visto, ciertas situaciones que lo puede uno tomar a modo gracioso, como era la publicidad de Burger King, esa publicidad de vení con un colorado y te damos un 2x1 del Whopper, porque hacía alusión a que los colorados traían mala suerte, ¿no? Como una especie, digamos, de estigma o de llevar adelante una publicidad basada en algunos, podríamos decir, mitos urbanos, que obviamente generaban una discriminación. Así que la publicidad también es un tema que puede llegar a darse dentro de no solo una práctica abusiva, sino de poder prevenir el daño. Voy a seguir con esto, esperen que se me sigue trabando y no sé por qué, porque me parece que estoy poniendo, a ver ahí, si puedo pasarlo. En una de las pantallas cuando pongo puedo pasar y en el otro no. Vamos a ver este. Esta. Esperen que dejo de compartir y vuelvo. Porque es como que lo tuviese, bueno, demorado. Como que quedó en pausa. A ver.
¿Qué puede ser? La PowerPoint acá. Presentación, régimen de responsabilidad. Ahora sí. Vamos a ver esto. Lo logro. Disculpen. Vamos de vuelta. Ahí está. Lo tuve que poner ahí. Ahí está. Bien. Lo quiero poner en grande y ahí es cuando pasa. Ahora sí. ¿Cuáles son las cajas de herramientas preventivas? Si tuviésemos que decir caja de primeros auxilios. Bueno, en materia procesal tenemos la acción de amparo, que puede ser una de las acciones posibles para que una vez que esté configurado, ¿sí?, los hechos concretos que dan una acción de amparo, el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho y la violación, digamos, ante un derecho de raigambre constitucional, como son los derechos del consumidor, el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho, digamos, a la prevención del daño, podemos hacerlo a través de una acción de amparo. También puede darse los supuestos de acción de amparo colectivo y desde luego todo lo que tiene que ver con medidas cautelares, como puede ser la medida cautelar innovativa, la prohibición de innovar y las medidas autosatisfactivas, es decir, aquellas medidas urgentes a las cuales se puede recurrir en la instancia de un proceso ordinario, obviamente que tenga plazos de alguna manera más acelerados que cualquier acción ordinaria. ¿Cuál puede ser el contenido de un mandato preventivo en materia de consumo para justamente prevenir este daño? Bueno, el objeto del mandato preventivo, por ejemplo, pueden ser una situación de trato digno y equitativo, es decir, suspendamos esta publicidad, revisemos qué está sucediendo en esta práctica del proveedor y de alguna manera también puede darse en cuanto veamos cláusulas abusivas contractuales. ¿Por qué? Porque seguramente cuando uno lleva adelante una acción judicial puede llegar a darse la situación de reiteradas presentaciones de cláusulas abusivas en determinados contratos. Y ese juez que está viendo, por ejemplo, en un contrato de una entidad bancaria, una cláusula abusiva en el cual se limita la responsabilidad bancaria frente a un supuesto daño, puede ordenar dentro de la sentencia no solo la nulidad de la cláusula, sino obligar al banco a que extinga esa cláusula, la quite, es decir, la pueda tener por no escrita en todos los contratos de esa entidad bancaria. O sea, puede ser una manera, así, enterarnos que el caso era simplemente Lucía Aguilar contra el Banco Santander Río, que el juez, al dictar sentencia y declare esa nulidad de cláusula, más los daños y perjuicios que Lucía pueda haber probado, implique también el retiro de la cláusula de todos los contratos que el banco celebra con sus clientes. Con lo cual, puede ser una instancia para solucionar no solamente el caso de estudio de ese juez, sino todos los otros casos que seguramente se deben presentar del mismo hecho, pero que no llegan a la justicia. ¿Quiénes pueden peticionar este mandato preventivo? Bueno, las partes del proceso lo pueden hacer. Además del objeto de la demanda y decir que se declare la nulidad de la cláusula, puede ser que el actor diga y además solicito a modo de mandato preventivo que se otorgue efecto de esta sentencia y se disponga la eliminación de la cláusula del resto de los contratos. ¿El juez lo puede hacer de oficio? Sí, lo puede hacer de oficio o de manera diferente a la requerida, quizás le da otro sentido, siempre y cuando respete el principio de congruencia y que obviamente se amolde a los derechos y a los bienes en juego. Y también lo puede hacer el Ministerio Público Fiscal, porque es una herramienta que posee y para la cual la ley le otorga facultades en el artículo 52 de la 24240. El Ministerio Público Fiscal lo puede otorgar sea o no sea parte del procedimiento. O sea, todas herramientas destinadas a prevenir ese daño. ¿Quiénes lo solicitan? Entonces, ¿el consumidor o lo puede dar el juez de oficio? ¿A quién va a estar dirigida? Bueno, la realidad es que si nos vamos a lo que vimos en el código recién en materia de como es reparación preventiva, no reparación, perdón, la prevención del daño, este pedido de evitar la producción o que se agrave,
está claramente dispuesto en lo que leímos recién, 1708 y del 1710 al 1713. Pero los llamados concretos del daño que queremos evitar a través de un mandato preventivo tienen como única finalidad, ¿cuál? La de impedir la repetición de hechos nocivos. O sea, lo que estamos buscando aquí entonces es impedir que ingresen a vista de los magistrados y funcionarios nuevas situaciones como las que ya fueron revisadas y juzgadas en una causa. Entonces tenemos ahí una función muy importante que la verdad requiere de mayor actividad judicial, jurisdiccional de la que estamos teniendo. Pero la jurisprudencia va caminando. Fíjense uno de los primeros casos de mandato preventivo, que fue en el año 97 con unas botellas. Es muy común que aparezcan en el interior de las botellas objetos que nada tienen que ver con el interior o el líquido que está contenido. Acá hablábamos de colillas de cigarrillos. El actor que hace una demanda inicia un procedimiento a raíz de una colilla de cigarrillo que estaba dentro de la botella. La realidad es que el actor no funda correctamente la demanda porque habla de un daño futuro, ¿no? Y que confunde ese daño futuro con un daño hipotético eventual, y de alguna manera no le hacen lugar a ese resarcimiento porque en realidad, al verlo de esa manera, los que juzgaron el caso dijeron no hay un daño producido. Pero sin embargo, dan cuenta de esto y dicen, sin perjuicio de que no hay ningún daño concreto, y como están en juego los derechos de los consumidores, resuelven enviar un oficio a la autoridad de Contralor, o sea, a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, para que a través de esta Autoridad Nacional de Defensa del Consumidor se ponga en conocimiento a los organismos de control del hecho que originó la aparición de colillas de cigarrillos en esa botella, para que verifiquen de manera exhaustiva cómo se lleva a cabo el proceso de embotellamiento y todo lo peligroso que conlleva no cumplir con esos controles. O sea, no es que directamente rechazaron y los jueces dijeron no hay un daño concreto, no hay obligación de reparar. Lo que hicieron fue justamente, en este caso Carrión contra Coca-Cola, ordenar, ¿qué cosa? Agudizar los controles y poder de alguna manera evitar que esto volviese a suceder, más allá de que en algunos casos volvió a repetirse, pero con otras bebidas. ¿A quién se le puede peticionar este mandato preventivo? Bueno, ¿quiénes pueden disponerlo, mejor dicho? La autoridad administrativa puede. Si ustedes ven el artículo 45, en el párrafo octavo de la ley, la autoridad de aplicación puede ordenar como medida preventiva, es decir, en instancia administrativa, la conducta que se reputa violatoria de la ley o de sus reglamentaciones cese. Obviamente estas medidas son medidas cautelares, pero ¿qué? De instancia administrativa. No es ante el juzgado, no es ante un juez, no es ante el Poder Judicial, es ante el Poder Administrativo. Con lo cual, cuando uno denuncia y hace una presentación administrativa por un incumplimiento a las normas de defensa del consumidor, también puede pedir allí que cese este tipo de prácticas. Por ejemplo, algunas que vamos a ver ahora y que en definitiva vamos a evitar que mientras dure ese procedimiento administrativo, nosotros podamos ir revisando si hubo un incumplimiento o no, pero con la conducta ya puesta a fin. Fíjense en esta medida administrativa que dictan en el año 2007 un juez de Falta de La Plata. No había ninguna denuncia en sí, lo hizo de manera, digamos, de oficio. ¿Qué pasaba? En los bingos de provincia de Buenos Aires, particularmente de la zona de La Plata, había cajeros automáticos. De hecho, uno si va acá al City Center, hay cajeros automáticos. No dentro de los lugares de juego, pero cerquita. ¿Por qué? Porque hay un hotel también. Bueno, este juez de faltas de La Plata, que tiene dentro de sus competencias las faltas de consumo, ordenó al bingo a retirar los cajeros automáticos que funcionaban dentro de la sala de juego, al tiempo que instó al gobierno bonaerense a prohibir que esas máquinas, o sea, los cajeros automáticos, estén en los bingos, en los casinos y en todas las salas de apuesta de la provincia. ¿Por qué lo hizo? Porque obviamente
frente a una situación de vulnerabilidad y muchas veces de una patología, una adicción, como es obviamente el ludópata, que la persona que es adicta al juego, la presencia de una máquina expendedora de dinero cerca de un lugar tan importante como es un casino, como es un bingo, generaba todo este tipo de deseo, o por lo menos de posibilidad, que esta persona vaciara su patrimonio en una sola noche y en unas pocas horas. Entonces, ordenó el cierre de este tipo de cajeros automáticos cerca. Otra medida de mandato preventivo en instancia administrativa fue a raíz de una situación digamos, vivida en Buenos Aires en el año 2009, cuando estaban los tarifazos. Las personas podían hacer uso, los usuarios de los servicios de suministro eléctrico, de una medida cautelar que regía el defensor del pueblo, y dado el tarifazo, no estaban obligados a pagar las facturas debido a un aumento desproporcionado que la justicia estaba revisando. ¿Qué hizo la empresa Edenor? Ubicó frente al medidor de las viviendas un cartel en rojo que decía cliente moroso. ¿Con qué fin lo hizo? Y claramente con producirle vergüenza, humillación, deshonra a esos usuarios que no pagaban la factura, que estaban haciéndose de alguna manera eco de una medida cautelar del defensor del pueblo que decía, frente al no pago de la factura no hay corte. Esto violaba el trato digno y equitativo, el artículo 8 bis, y por lo tanto la medida administrativa, la autoridad de aplicación dijo, deberá abstenerse de continuar de cualquier modo, identificando, señalando, evidenciando públicamente frente a terceros la situación de deuda o morosidad de la empresa. Y no solo eso, además de abstenerse, los mandó a retirar inmediatamente estos carteles rojos, indicadores de la fecha y todo lo demás, que estuviese de alguna manera ubicado en el cartel. Así que acá tenemos medidas preventivas concretas de la autoridad de aplicación. Esto parece lejano, pero la realidad es que es algo que se dio no hace mucho y que seguramente ustedes también están de acuerdo conmigo en que son situaciones que a uno lo ponen y que quisiera de alguna forma evitar. Ahora, ¿tienen herramientas para poder reclamar? Sí, lo van a tener. Lo que no pueden hacerlo es de esta manera y de alguna forma también provocando cierta malestar y evidenciando situaciones que no son para nada agradables a quien además asume, ¿sí?, la imposibilidad de pagar. Vamos ahora con el daño punitivo para avanzar ya no en la fase de prevención, sino en la fase de sanción. Y para cerrar, la prevención, la reparación concreta del daño. El daño punitivo, como dije antes, es un daño que viene de alguna forma mal nacido, ¿no? Con este concepto de técnica legislativa que les contaba y la crítica que hay. O sea, es una imposición en definitiva de una pena privada en el ámbito del derecho civil, por lo cual muchos y muchas de la doctrina decían esto es un daño inconstitucional, porque en definitiva no podemos darle funciones en el ámbito civil propios de la justicia penal. Entonces comenzaron a brindarse determinadas soluciones a través de los proyectos de reforma, particularmente el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial. Tenía ahí una norma que hablaba de la multa civil en el proyecto del año 98. El proyecto del 2015 del Código que hoy tenemos sancionado hablaba de sanción pecuniaria disuasiva. De todas formas, esa sanción pecuniaria disuasiva no la van a ver en el Código Civil y Comercial, no formó parte de la aprobación del texto definitivo. Y los nuevos proyectos de código que están en trámite en el Parlamento hablan de sanción pecuniaria por grave menosprecio a los derechos del consumidor. Fíjense cómo van cambiando estos conceptos legislativos para esta figura tan polémica. ¿Qué función tiene la de la prevención? Eso lo estamos viendo acá. Cuando el juez impone
una multa civil, un daño punitivo, está buscando principalmente evitar estas conductas reprochables, incentivar a los proveedores que no lo continúen haciendo, y por otro lado también tiene esta función accesoria de sanción, de punición. Trata de desarticular estos beneficios indebidos que tienen las empresas, estos ilícitos lucrativos, como pueden llegar a nombrarse, y que desde luego tiene un fin pedagógico, que es la de expresar esta desaprobación social que puede llegar a darse frente a determinadas conductas de los proveedores. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia de este daño punitivo? Los requisitos están pensados, obviamente, y establecidos en el artículo 52. El artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor establece que el proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor. O sea, los requisitos es que debe haber un incumplimiento grave o una norma legal o contractual, que debe ser pedido en el texto actual únicamente por el consumidor. No le da la posibilidad al juez de dictarlo de oficio, de aplicarlo de oficio. Los proyectos en curso y en trámite sí prevén la posibilidad de que el juez aplique de oficio el daño punitivo. Pero en la actual relación, la única vigente es a pedido de parte del consumidor. ¿Y cuál es el monto? Hay topes actualmente. Después los proyectos hablan de mecanismos de ajuste, de distintas fórmulas, pero si hoy tenemos que manejarnos con el único texto vigente, insisto, es la del artículo 52. Establece en la última parte que la multa civil que se imponga no puede superar el máximo de la sanción de multa previsto en el artículo 47, inciso B de la ley. O sea, no puede superar los 5 millones de pesos. Otra de las situaciones que siempre trae polémica, el destino. ¿A quién va ese daño punitivo? ¿Quién es el destinatario de esos 5 millones si llegamos a obtener el máximo del monto de la multa? El artículo 52 bis dice que la multa civil es a favor del consumidor. Y entonces ahí hay un debate. ¿Siempre debería ir para el consumidor? ¿Nunca debería ir para el consumidor? ¿El destino puede ser mixto? ¿Puede haber porcentuales? 50 para el consumidor, 50 para una asociación con sin fines de lucro. Otros destinatarios, por ejemplo, para la Autoridad Nacional de la Aplicación de la Ley, la autoridad provincial, para que lo destinen en proyectos de educación al consumidor. Bueno, esos son los debates que yo les dejo ahí en la filmina, pero la realidad es que hoy actualmente únicamente es el consumidor quien es el acreedor de la multa que se fije en daño punitivo. Y también hay quienes dicen que esto puede ser una decisión judicial, le dan facultades al juez. Hubo un proyecto que dice el juez es el que va a decidir el destino, ¿no? Incluso también que lo puedo aplicar de oficio. Que sea el juzgador en el encargado de decidir si el consumidor, las asociaciones o el beneficiario puede ser el Estado, es una salida para muchos. En lo personal creo que siempre sería bueno que el actor quien decide llevar adelante el juicio en materia de reparación de daños y que solicita una acción obviamente destinada también a que se aplique el daño punitivo, debe orientar mínimamente a ese juzgador y decir cuál es el destino que quisiera para ese daño punitivo. Y lo digo porque en definitiva, si eso llega a conocimiento de un juez, es porque hubo un actor, un consumidor, una consumidora o una asociación de defensa del consumidor que trabajó en el armado de una demanda y que esa demanda puede haber llevado no 1 ni 2 años, 10, 15, 20 años, y que considero, esta es una opinión personal, tiene toda la autoridad y la decisión de guiar a ese juez o ese magistrado en cuáles pueden ser los lugares de destino de esa multa civil. Para ir cerrando, hay un régimen de responsabilidad ya de reparación de daños, o sea, este impacto, digamos, de reparación del daño propio, que tiene que ver ya
con la concreción de un daño que se produjo. No estamos ni previniendo ni sancionando, estamos reparando. Para pensar en el régimen de reparación de daños, es autónomo. ¿Sí? Si bien nos vamos a nutrir de lo que ustedes ya saben del derecho de daños y de la responsabilidad civil tradicional, tengo que decirles que en realidad acá la causación del daño se centra en la relación de consumo. Eso no haya contrato, independientemente de la causa generadora del daño. Y tenemos dos artículos para mirar en cuanto a la reparación. Por un lado, el artículo 5, que habla del deber de seguridad, que lo proyecta no solo al contrato, sino a la relación de consumo, esto de que el proveedor debe garantizar que su bien, su servicio no va a producir un daño a la persona ni a la integridad física de los y las consumidores. Por otro lado, la responsabilidad del artículo 40 de la ley, que habla de la responsabilidad por productos defectuosos o por el riesgo o vicio de la cosa de la prestación del servicio. Son dos líneas del régimen propio y autónomo de reparación del daño. La responsabilidad en materia de consumidor es objetiva. Si objetiva quiere decir que lo que tiene que hacer el consumidor y la consumidora es probar el daño. Y con la prueba de ese daño se presume el incumplimiento. ¿Dónde va a estar dada esa responsabilidad objetiva? ¿Cuál es la mirada que tiene? La tutela de la confianza y la seguridad de los consumidores. Entonces, esto va a permitir que si ustedes leen después, al momento del estudio, ese artículo 40 de la ley, noten algo muy importante. Cuando el legislador reguló la responsabilidad, estableció también un beneficio muy importante. Porque el artículo 40 dice que si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto la marca en la cosa o servicio. Fíjense la cadena de comercialización, esta solidaridad, esta expansión de legitimados pasivos, incluso el transportista. Pero el transportista, dice esa última parte del primer párrafo, responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo de ocasión del servicio. O sea, el transportista va a responder siempre y cuando se pruebe que el daño se produjo en ese transporte, en esa logística de envío. La reparación del daño es integral, o sea, todo lo que el consumidor pueda probar deberá ser reparado, es decir, es parte del rubro de indemnizaciones que el consumidor va a tener que reclamar, probar, para que el juez haga o no al lugar a esa reparación. Beneficios probatorios, muchos. El artículo 53, tercer párrafo, cuando veamos el tema del procedimiento, establece que los proveedores deben aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en autos. Hay aquí un principio que se vincula con la teoría de las pruebas dinámicas de la prueba, es decir, es el proveedor que está en mejores condiciones de probar, por lo tanto va a regir presunciones en el caso de que esta prueba que presenta el proveedor no sea suficiente para demostrar su no responsabilidad, va a jugar en contra. Y por otro lado, el consumidor sí tiene que probar, está obligado a acompañar al proceso a los medios de prueba en su poder. Si no los tuviese, debe indicar cuáles son los medios de prueba que quiere que obren el expediente y que el proveedor tendrá que acompañar. Con lo cual, no es que el consumidor está exento totalmente de probar, sino que debe probar lo que tenga a su alcance. Para ir un poquito más rápido, ya que estamos medio llegando en hora, les comparto una jurisprudencia reciente que me contaron los chicos de la mañana que lo habían visto con el doctor Pellejero, que es un fallo de la Corte Suprema de Santa Fe, justamente vinculado con el tema obligación de seguridad y responsabilidad. Este es un fallo donde una señora, en este caso la actora, sufre un accidente entrando al supermercado Coto, el establecimiento, tropieza con una especie de tarima que
estaba a apenas 10 centímetros del suelo. Obviamente la señora se cae, se quiebra, se fractura parte del brazo, por lo cual esta caída le trae consecuencias de lesiones físicas. Decide reclamar ante la justicia por los daños ocurridos, por la incapacidad que le trajo, por los gastos de internación y demás daño moral. El fallo de primera instancia, que es un fallo del circuito, de Rosario acoge la demanda, la admite, pero la Cámara de Apelaciones del circuito revoca esta sentencia del decisorio y rechaza la demanda. Para hacerlo, y para de alguna manera justificar ese rechazo, entiende que hubo una ruptura del nexo causal por culpa de la propia víctima. Ustedes sabrán que si la responsabilidad es objetiva, la única manera que tiene, ¿sí?, el deudor es demostrar que frente al daño y el incumplimiento, lo que hay es una ruptura del nexo causal. Entonces, aquí, según la Cámara de Apelaciones, no había un nexo causal entre el daño y justamente el incumplimiento, porque mediaba la culpa de la propia víctima, que había sido negligente y se había tropezado porque no había mirado correctamente. Entonces, llegó el caso, obviamente, a la Corte. La controversia en realidad estaba en eso, ¿no? En el riesgo creado, en la garantía, la obligación de seguridad que tienen que tener los proveedores, los supermercados, lugares de acceso público masivo. Y justamente esa obligación de seguridad está en que debió garantizar el supermercado Coto que quien ingrese saliese de la misma manera del local, sin sufrir ningún daño, sin sufrir ninguna fractura, como pasó en este caso. La Cámara, cuando alega la causa, digamos, la ruptura del nexo causal por la culpa de la propia víctima, es lo que la Corte va a revisar. La Corte, en materia de prueba, fue donde encontró la forma de volver a tener la mirada de primera instancia, pero con mucho aporte. Porque haciendo uso de ese artículo 53 que yo les leí, tercer párrafo, de justamente las pruebas que deben aportar los proveedores al proceso, establece que en este caso se aplica la teoría de las cargas dinámicas de la prueba y que por lo tanto pensaba en cabeza del demandado, del Coto, aportar los elementos de prueba que ofrecen en su poder. Otros, en cambio, según la Corte decía, hay quienes piensan que el consumidor carga con la prueba de los hechos que invocan y que ante la falta o insuficiencia de la prueba del demandado se activa el campo de presunciones a favor de más débil. ¿Qué fue lo que pasó esto? ¿Saben lo que había pasado con esa prueba de Coto? Cuando hacen, en definitiva, la pericial, ya no estaba más la tarima. O sea, cuando fue la pericia, cuando constataron esa tarima no estaba. O sea, que de alguna forma ya habían cambiado la estructura y la ubicación de las góndolas y lo que produjo el accidente no se encontraba. Lo cual eso presumía que el supermercado había tomado cuenta de que eso era riesgoso y que produce la caída de cualquier persona que hubiese transitado por ahí, que no era culpa, sino que había habido una negligencia por parte de ellos. Ese método de exoneración que establece la culpa de la propia víctima en materia de consumidor tiene que ser mirado con una lupa. El medio de interpretación para exonerar no tiene la misma consideración cuando estamos en el campo del derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque en definitiva establece que el hecho del consumidor tiene que ser imprevisible, inevitable y ajeno al proveedor para que de alguna manera se configure esta situación. Y de acuerdo a este extremo, dice, el hecho de haber sido extraño al presunto responsable, no solo de producirse fuera de la esfera de su actuación, como es el caso este, sino que también debe ser extraño al riesgo de la cosa desesperada. En este caso no era ajeno. La colocación de la tarima había sido puesta por el mismo supermercado. Entonces, en esa situación es cuando la Corte entiende que en materia de responsabilidad, la valoración de la causa o por lo menos la culpa de la propia víctima o el actual negligente de la víctima, siendo un consumidor, debe ser evaluado con una condición mucho más limitante de lo que es el derecho de daños en general.
que es un poco para montarnos en la idea concreta de cuál es el criterio que viene dándose en materia de eximirse los proveedores de responder. Se tiene que hablar de un actuar imprevisible, ajeno a todo lo que es el riesgo del proveedor, para que logre así entonces eximir de responder por este factor de atribución. Me gustaría, Ornella, preguntarte, ya que has sido la única valiente que ha venido hoy a la clase, ¿cuáles podrían ser otras configuraciones de causa ajena? Porque para que se exima de responder el proveedor, como es una responsabilidad de carácter objetiva, tiene que demostrar la causa ajena. Una ya dijimos, es la culpa de la propia víctima. ¿Te acordás cuáles otras dos puede haber? Caso fortuito. Caso fortuito, exactamente. O fuerza mayor. O fuerza mayor. ¿Sí? También puede darse la culpa de un tercero porque no tiene que responder, ¿verdad? Pero en estos casos la culpa del tercero también es bastante limitante porque, obviamente, estamos hablando de una solidaridad en materia de consumidor y entonces ese tercero podría ser un transportista, ese tercero podría ser el fabricante, el vendedor. Están todos presentes en esa legitimación pasiva que contempla el artículo 40. Así que, a grandes rasgos y a máxima velocidad, esto es lo que nosotros pretendemos que ustedes puedan apelar cuando hablamos del régimen de responsabilidad. Faz preventiva, reparadora, artículo 40 y artículo 5 de la ley, y la faz sancionatoria punitiva, que justamente es la que prevé el artículo 52, con el polémico y mal denominado daño punitivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Algo de otra cosa, Ornella? ¿No? Aprovecha, mira, tenés como una clase exclusiva. En exclusiva... Es la segunda vez que me pasa. ¡No! Bueno, también pasó con Danino, es el Con apellido. Andino, cuando fue lo del Día de la Mujer, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí que tomamos. Evidentemente sos la alumna exclusiva, en exclusiva. Exacto. Bueno, No. ¿no? Bien. ¿Bien? Bueno, me Sí. alegro, me alegro. Bueno, gracias por estar, por hacerte el tiempito, por tener la consideración. Al resto del equipo, Martiniano, Adolfo y Luli, también gracias. Nos vemos la semana que viene entonces, en el horario del martes, clase con el doctor Danino, y el jueves viene clase con el doctor Ariza. Todo presencial, ya casi llegando al final del cuatrimestre. Creo que nos quedan 2, 3 semanitas. Ya entrando en crisis. Ya entrando en crisis, ya llega el momento de darles la palabra a ustedes, chicos y chicas. Exacto, así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, profe, gracias a los demás.